¿Alguna vez nos ha pasado? Vemos un titular en las noticias, una guerra, una crisis económica, un desastre natural, y de inmediato pensamos, esto parece sacado directamente de la profecía. Bueno, es una tentación muy común. En el análisis de hoy vamos a sumergirnos justo en esa idea, en cómo interpretamos los eventos del mundo a la luz de las Escrituras. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Será que los titulares que leemos todos los días son en realidad un mapa profético que se está desenvolviendo frente a nuestros ojos? La verdad es que esta es una inquietud que ha acompañado a los creyentes durante siglos, sobre todo en momentos de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo ahora. Para empezar, es importantísimo entender algo. Este impulso de conectar las crisis del mundo con el cumplimiento profético no es nada nuevo, para nada. De hecho, es un fenómeno que se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Es un patrón que podemos identificar cada vez que la sociedad se enfrenta a una gran sacudida. Miren, si hacemos un recorrido rápido, desde la caída del Imperio Romano, pasando por las cruzadas, la Reforma, las dos guerras mundiales y hasta los conflictos de nuestros días, cada una de estas épocas de profunda inestabilidad ha traído consigo un resurgimiento de estas interpretaciones. El historiador Norman Cohn lo observó muy bien. Las grandes crisis sociales casi siempre provocan la idea de que el fin está cerca. Es casi como una respuesta natural. Entonces, si este patrón es tan constante, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Qué hay en nosotros que nos impulsa a reaccionar así? Pues la respuesta parece estar menos en los eventos de afuera y más en una necesidad humana muy profunda, la de encontrarle un sentido al caos. Una explicación muy interesante viene de la psicología, con la llamada teoría del manejo del terror. A ver, imaginen que el mundo de repente se siente como un rompecabezas de 1000 piezas tirado en el suelo. Es confuso, ¿verdad? Bueno, esta teoría nos dice que las narrativas proféticas funcionan como la imagen en la caja del rompecabezas. Nos dan un panorama completo, un sentido de orden y consuelo que nos ayuda a entender dónde va cada pieza justo cuando más perdidos nos sentimos. Aquí lo vemos clarísimo. Por un lado tenemos la incertidumbre, que nos genera ansiedad, y esa sensación de que todo está fragmentado. Y por el otro, la narrativa profética nos ofrece orden, propósito y coherencia. Es una forma muy humana de tomar eventos que parecen no tener conexión y tejerlos en una historia con un principio, un desarrollo y un fin con sentido. El filósofo Paul Ricoeur a esto le llamó configuración de una trama. Ahora, para entender estos textos de verdad, tenemos que hacer algo que es absolutamente crucial: viajar en el tiempo. Es fundamental que consideremos las circunstancias originales en las que se escribieron estos libros, porque su mensaje estaba dirigido a un público específico, en un momento muy diferente al nuestro. La investigación histórica y bíblica es muy clara aquí. Libros como Daniel o Apocalipsis no surgieron de la nada. Fueron una respuesta directa a la tremenda opresión de imperios gigantescos. En esencia, eran literatura de resistencia, escritos para dar ánimo y fortaleza a comunidades que estaban sufriendo una persecución brutal y que se preguntaban dónde estaba Dios en medio de todo ese dolor. Y esta cita de John J. Collins lo resume de una manera brillante. El objetivo principal de estos escritos no era darnos un calendario de eventos para el siglo XXI. Su propósito era infundir esperanza a los creyentes perseguidos, asegurarles que, a pesar del poder inmenso de Roma o de Grecia, Dios seguía soberano y en control de la historia. Ok, si entendemos ese contexto original, la pregunta ahora es, ¿cómo fue que llegamos a leer estos textos de una forma tan distinta hoy en día? Bueno, esto nos lleva a explorar dos grandes corrientes de interpretación que han definido la manera en que muchos cristianos leen la profecía actualmente. Aquí vemos un contraste bien marcado. Por un lado, tenemos la visión de Agustín de Hipona, que leía estos textos de forma más simbólica. Para él representaban la lucha constante entre el bien y el mal a lo largo de toda la historia. Y por otro lado, mucho más reciente, está la visión del dispensacionalismo, que popularizó John Nelson Darby en el siglo XIX. Esta forma de leer la Biblia es mucho más literal y futurista, dividiendo la historia en etapas o dispensaciones y tratando de encajar los eventos actuales en un cronograma profético muy detallado. Y es precisamente esta segunda visión, el dispensacionalismo, la que ha tenido una influencia, enorme, sobre todo en el último siglo y medio. Con herramientas como la Biblia de referencia Scofield, este sistema de interpretación, que es relativamente moderno, se ha vuelto la base para muchas de las ideas sobre el fin de los tiempos que escuchamos hoy. Pero a ver, esta manera de leer la profecía no es solo un ejercicio académico, Tiene consecuencias muy reales en nuestra vida. De hecho, este enfoque puede tener implicaciones éticas muy serias sobre cómo nos relacionamos con el mundo y sus problemas. Este diagrama nos muestra una lógica un tanto peligrosa.
Piénsenlo. Cuando vemos problemas graves como la injusticia, la guerra o las crisis ecológicas, y solo los vemos como señales que tienen que cumplirse, corremos el riesgo de volvernos pasivos. En lugar de sentirnos llamados a actuar para aliviar el sufrimiento, podríamos pensar que nuestro único papel es ser espectadores de un guión ya escrito. Pero, frente a esa idea, el teólogo Jürgen Moltmann nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente y poderosa. Él dice que la verdadera esperanza cristiana no es como un boleto de salida para escapar del mundo. Todo lo contrario. La esperanza auténtica es el motor que nos impulsa a comprometernos, a transformar los problemas del aquí y el ahora, trabajando por un mundo más justo. Y esto nos lleva justo al centro del asunto, a un cambio total de enfoque. Si los problemas del mundo no son solo un cronograma que hay que observar, entonces, ¿qué son? Esto nos invita a hacernos la verdadera pregunta, la que tiene que ver con nuestra responsabilidad frente a los desafíos que nos rodean. Desde esta otra perspectiva, las crisis que vemos hoy no son necesariamente señales divinas, sino más bien el triste resultado de nuestras decisiones colectivas. Son un reflejo de lo que el teólogo Reinhold Niebuhr llamó pecado social, es decir, sistemas y estructuras que hemos construido como sociedad que, lamentablemente, perpetúan la injusticia y la falta de amor a una escala masiva. Entonces, el punto crucial es este. El llamado principal no parece ser a convertirnos en expertos decodificadores de profecías, sino a ser constructores del reino de Dios, aquí y ahora. El enfoque cambia por completo, de una predicción pasiva a una acción responsable en el presente, sin importar en qué punto de la historia nos encontremos. Y esto lo cambia todo. Nos deja con una pregunta final que es quizá la más importante. La cuestión decisiva no es, ¿estamos viviendo ya en el final de la historia? Sino más bien, ¿cómo estamos viviendo dentro de la historia? No se trata tanto de buscar señales en el cielo, sino de mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cómo podemos ser agentes de esperanza, de justicia y de amor en el mundo que nos tocó vivir hoy?